nada sin reflexionar. Y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. La lección de la escuela sabática en la edición número 360 de la Iglesia en Casa, disfrutándolo a través de Home Media Murcia y Omega 97.3. Estamos aquí para un día más de controversia. Según la definición de la palabra controversia, es la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Este título me llamó mucho la atención, el tema de la lección de escuela sabática de esta semana, controversias en Jesús. Primero me llamó la atención el en, ¿no? No es controversias sobre Jesús, no es controversias de Jesús, es controversias en Jesús. Y cuando uno empieza la lección de escuela sabática, uno lo primero que hace es leer que además del título, que ya te hace tener una cantidad de ideas, lees el primer versículo y cuando me consigo que el primer versículo dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Y entonces cuando veo que empezamos hablando de controversias y después el versículo nos lleva a hablar de perdón. Y bueno, ¿y cómo se mezcla esto? ¿Cómo de repente tener ideas contrapuestas? La enseñanza de esta semana nos habla de perdón. Entonces, bueno, estas serán una y más preguntas que estaremos teniendo a lo largo de esta lección de escuela sabática. Y como para tener un resumen de lo que nos espera, vamos a... Julián, ¿tienes ahí la lección de escuela sabática live para para el día de hoy? Sí, la tenemos. Listo, danos un resumen para entonces empezar con la controversia. En 1697, Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, viajó por Europa occidental para aprender sobre la cultura y la tecnología de los países más avanzados. Pero sabía que si viajaba como rey, sería objeto de mucha atención y protocolo, por lo que decidió disfrazarse de plebeyo. Se hizo llamar Peter Mikhailov y se unió a un grupo de artesanos y comerciantes que viajaban hacia Holanda. Durante su viaje, trabajó como carpintero y aprendió sobre barcos, navegación e ingeniería. En Ámsterdam se hospedó en una casa humilde y se hizo amigo de los vecinos. Y finalmente, después de varios meses, Pedro reveló su verdadera identidad a sus amigos y anfitriones. ¿Cómo creen que reaccionaron? Debieron quedar muy sorprendidos. Vivían con un rey y no lo sabían. También debieron sentirse muy honrados. Seguro que sí. Y si esto sucedió con un rey humano e imperfecto, ¿cómo debió reaccionar la gente al descubrir que Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea, no era un rey con R minúscula, sino el rey con R mayúscula, el Cristo, el Hijo de Dios? El secreto mesiánico, promovido por Cristo mismo en los primeros capítulos de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús mostrará abiertamente su verdadera identidad. Lección 9. Controversias en Jerusalén. A partir de Marcos 11, el ritmo ágil y vertiginoso del libro cambia. Los primeros 10 capítulos cubrieron 3 años y medio, pero los capítulos 11 al 16, es decir, hasta el final del libro, abarcan solo una semana. ¿Por qué? Porque es la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Su última Pascua en Jerusalén, a donde entra sin secretos, descubriendo su verdadera identidad como Mesías e Hijo de Dios. Y por supuesto, esto le generaría grandes controversias, especialmente con los dirigentes religiosos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo reveló Jesús su identidad en su última Pascua en Jerusalén y por qué? En primer lugar, entrando como un rey. ¿Recuerdan dónde vivía Lázaro, el amigo a quien Jesús había resucitado? En Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Junto a sus hermanas Marta y María, que también eran amigas de Jesús. Exacto. Después de pasar unos 6 meses en Perea, porque aún no había llegado su hora, Jesús emprendió su último viaje a Jerusalén. El viernes,
A una semana de la Pascua, se detuvo en Betania a descansar. Allí pasó el día de reposo y el domingo siguió su camino, pero sorprendió a 2 de sus discípulos con un pedido muy extraño. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? No lo sabemos, pero sí que debieron quedar muy sorprendidos al descubrir que todo sucedió como dijo Jesús. Llevaron el pollino y Jesús se montó en él. Allí empezó el espectáculo. La multitud tendía mantos y ramas sobre el camino y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Jesús entró a Jerusalén como un rey triunfador. En esta historia hay 2 cosas que demuestran la divinidad de Cristo. Su presciencia. ¿Qué es presciencia? Es el conocimiento absoluto de las cosas futuras. Jesús sabía dónde estaba el burrito, sabía que era un burrito y no una burrita, sabía qué le iban a preguntar a sus discípulos cuando tomaran el burrito y sabía que les permitirían llevarlo. Todo esto a distancia y antes de los acontecimientos. La presciencia es un atributo de Dios. La otra cosa es que ya Zacarías había profetizado 500 años antes la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. La profecía se cumplió en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque ya había llegado la hora. Debía mostrarse como el Mesías verdadero para que cada quien tomara su decisión. Unos lo aceptaron como Salvador. De hecho, Hosana significa salva ahora, pero otros lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. ¿Y tú? ¿Ya permitiste que Jesús entre triunfante en tu corazón? En segundo lugar, purificando el templo. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús volvió esa noche a Betania para descansar. Los acontecimientos de los 2 días siguientes, Marcos los narra como otra de sus famosas historias sándwich. Regresando a Jerusalén, Jesús maldijo una higuera porque no tenía fruto. Más tarde, al llegar a Jerusalén, purifica el templo y al día siguiente, haciendo el mismo recorrido, se vuelve a encontrar con la higuera, pero ahora estaba seca y sin vida. Curioso, ¿no? Pero centrémonos en la purificación del templo. ¿Qué hizo Jesús al llegar al atrio? Echó a los que vendían y compraban. Y volcó las mesas de los cambistas y vendedores. Correcto. Lo hizo porque habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. Pero esa demostración de autoridad no le gustó a los sacerdotes. Buscaban cómo matarle y al día siguiente, cuando Jesús volvió al templo, lo increparon. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Era una trampa. Cualquier respuesta la iban a usar en su contra. Entonces les dio una cucharada de su propia medicina. Yo les haré una pregunta, contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ahora los entrampados eran ellos. Si decían que el bautismo de Juan procedía del cielo, Jesús les diría, ¿por qué no le creyeron? Pero si decían que de la tierra, temían al pueblo porque todos tenían a Juan por profeta. ¿Qué respondieron? No lo sabemos. Pues yo tampoco. Les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Lo notan? La pregunta estaba de sobra. Jesús entró como rey a Jerusalén y limpió el templo con autoridad divina. Era el Cristo. Jesús les dio otra oportunidad con una parábola. Un hombre plantó un viñedo y lo arrendó a unos labradores. Envió a varios siervos por sus frutos, pero los labradores malvados los golpeaban o los mataban. Luego envió a su hijo amado y también lo mataron. Jesús les advirtió que el dueño acabaría con esos labradores. Los labradores eran ellos. Los judíos maltrataron a los profetas y ahora estaban a punto de matar al hijo amado de Dios. La parábola no solo era una reprensión, era un llamado a arrepentirse. Y en tercer lugar, respondiendo como Dios. Los líderes religiosos no entendían que por más que intentaran entrampar a Jesús con sus preguntas, no lo lograrían. En Marcos 12, los fariseos y los herodianos le preguntaron si era permitido pagar impuestos a César o no. Jesús pidió una moneda,
Preguntó de quién era la imagen, le respondieron que de César y los sorprendió con su famosa frase: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». El siguiente en la fila fue un saduceo, de los que no creían en la resurrección. Preguntó de quién sería mujer en el cielo una que estuvo casada con 7 hermanos que murieron uno a uno sin dejar descendencia. Ya no hallaban ni qué preguntarle. Jesús le respondió que cuando los muertos resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y para completar la tanda de preguntas, llegó un representante de los que faltaban, los escribas, preguntándole por el principal mandamiento. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sus respuestas eran una prueba más de que estaban delante de Dios, porque solo Dios puede contestar así. Sus detractores seguían enfocándose en la letra de la ley. Jesús les señaló el espíritu de la ley, el amor a Dios y al prójimo. ¿No lo podían entender? Estaban controvirtiendo con Dios mismo, el que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, el que calma la tempestad con el poder de su palabra, el que resucita a los muertos con el poder de su palabra, se les estaba revelando con el poder de su palabra. La mayoría cerraron sus oídos. ¿Y tú? Bueno, acabo de darme cuenta de mi toque de dislexia durante toda la semana. Porque es controversias en Jerusalén. Eso pasa cuando tienes TDAH y lees muy rápido y tratas de interpretar lo que lees, ¿no? Pero bueno, seguimos con el mismo punto de cómo plantear controversias y luego hablar de perdón, que es lo que nos trae la lección de escuela sabática. Nos trae esa sabiduría que solo Dios tiene, de que justamente estando en situaciones de controversia, como nos lo presenta Marcos en los últimos capítulos, nos plantea el hecho de, a pesar de la controversia, Dios tomó cada uno de estos elementos para poder otorgarnos sabiduría. Y una de las cosas más importantes en todo este tema ha sido el tema de los 2 mandamientos que hablaremos al final, que Jesús nos deja como parte de esa sabiduría y una sabiduría de amor. Entonces empezamos con, muchachos, con nuestra primera impresión sobre, y digo muchachos porque no sé si se dieron cuenta, pero Candela cuando estaba hablando con nosotros, digo, si uno de los jóvenes escucha este mensaje, y después soltó una risita. Entonces yo dije, pero si está hablando con nosotros que somos jóvenes. Así que muchachos, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones con respecto a la lección de esta semana? Una lección de controversia. Bueno, mi primera impresión fue que el versículo de memoria, el versículo guía, estaba equivocado. Veía que no encajaba muy bien en la lección. Pero es verdad que cuando hablamos de controversias, primero tenemos que hablar de perdón. Para mí este versículo enmarca muy bien el espíritu de Jesús. Jesús confronta, pero no condena. Nos dice el espíritu de profecía que muchos de los que confrontaron con él luego fueron sus seguidores, después de su muerte. Si Jesús en esas controversias hubiese sentenciado, hubiese condenado, hubiese cerrado la puerta de la gracia, pues bueno, nos iban a enseñar quizás lecciones que nosotros luego hemos aprendido por nuestra propia cuenta, con las guerras de religión y todas esas cosas, ¿no? De imponer la verdad y destrozar al otro. Por lo tanto, yo creo que este versículo equivocado al final no lo es tanto y enmarca muy bien el espíritu de la lección y el espíritu de esas controversias con Jesús y en Jerusalén. Gracias. Esther. Yo debo confesar que cuando leí el título dije, ¡qué pereza!
qué pereza, perdón, ¿eh? Es que, no sé vosotros, pero estoy un poco harta de los debates estériles, las controversias inútiles y la extraordinaria pérdida de tiempo en auténticas chorradas. ¿Sabes? Yo esperaba, también esperaba en la lección anterior, que hubiéramos ahondado más, bueno, y en la lección anterior también, hubiéramos ahondado más en los verdaderos problemas que tiene que ver esto de plantearse la vida espiritual, eclesial e internacional en plano y en clave de controversia, ¿de acuerdo? Porque en realidad la gran mayoría de las controversias eran bastante tontas, bastante absurdas, bastante inútiles y evidentemente estériles. Quiero decir, bueno, salvo que hayan sacado alguna conclusión. Lo digo porque estoy absolutamente harta, perdón, pero me pedís una aproximación y esta es la mía. Aburrida, hastiada de las controversias del siglo XXI, que tienen que ver sobre todo con tonterías. Por cierto, me temo que probablemente en muchas escuelas sabáticas del mundo en este momento van a estar discutiendo sobre el tema de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, invitando a la gente a que cometa ilegalidades, y van a hablar de la franca tontería del tema de las, a ver, con qué marido te quedas si tuviste 4, cuando sabemos que en la Tierra Nueva no va a haber matrimonios. Entonces, claro, perder el tiempo en algunas discusiones completamente estériles mientras nos perdemos la salvación, a mí me da mucha pereza. Pero por otro lado, desde la perspectiva positiva, esta lección incluye algunos de mis momentos preferidos de la vida de Jesús. Léase esa extraordinaria respuesta que le da a los fariseos, llena de humor, ahora la comentaremos, me chifla esa sabiduría. Y por cierto, también incluye, y hay gente a la que le sorprende que diga esto, una de mis escenas preferidas de la vida de Jesús, la purificación del templo. Y no lo digo por el hecho de que a mí me apetecería tener 4 látigos y empezar a latigazos. No me refiero a eso. Me refiero a que lo que ocurrió en aquel momento, según nos describe el espíritu de profecía, es una de las escenas más hermosas que pueden recoger los evangelios. Lo que ocurrió antes, durante y después del momento en el que Jesús dijo, basta, y justo nada más lo que pasó después, que es precioso. De manera que disfruté mucho, por una parte diciendo, qué pereza, se me pasó pronto, porque luego encontré unas cuantas riquezas en la lección que a mí me resultan, una vez más, pues muy esclarecedoras y muy esperanzadoras. Bueno, cuando el comentario tuyo creo que es el de muchos, Esther, porque cuando hay gente que le gusta la controversia y como hay gente que no le gusta, y cuando leyó el título de controversia, dijo, bueno, listo, esto es más de lo que siempre hemos discutido, quién tiene razón con respecto a algo, pero cuando lees el versículo, tú dices, aquí tiene que haber otra cosa, ¿no? Aquí tiene que haber algo distinto en el planteamiento de controversia, y es que la controversia realmente no es el protagonista de esta lección. El protagonista de esta lección es Jesús. El protagonista, entonces cuando te das cuenta que como no es el protagonista, entonces pasa lo que realmente es verdaderamente importante. Que como tú acabas de decir, a veces nos perdemos en la controversia como tal, en vez de lo que representa la controversia o lo que representa la situación. A veces nos perdemos en situaciones como que sí, ¿cuántas esposas? Y verdaderamente sí, y si tienes 3 nada más, y si tienes 2, y empezamos a crear una cantidad de escenarios y evaluaciones de la situación per se, pero no de por qué ocurren las situaciones o cómo solucionar verdaderamente las situaciones. Entonces, a veces, no, porque es que nos gusta a veces el tema de controversia, el querer tener la razón. Y con respecto a lo que dice José Antonio, me encantó. José Antonio, me encantó lo que acabas de decir. Porque ya me llevo la primera lección. Hoy yo vengo siempre he venido cuando me toca la lección de escuela sabática a traerles preguntas a ustedes y irme con más nutrido, y creo que más de uno aquí el día de hoy se está llevando la primera lección del día, y es que en la controversia donde participa Jesús, no es como usted que cuando está en controversia usted quiere tener la razón y usted busca argumentos y toda una cantidad de cosas por ganar esa situación, e inclusive señala a la persona con la que está teniendo ideas contrapuestas o juzga a la otra persona. Pero tú dijiste algo, José Antonio, que boom, con respecto a esto, Jesús confronta pero no condena, y eso es un nivel de controversia totalmente distinto al que estamos habituados, porque nosotros, como te dije anteriormente, nosotros tendemos a señalar, juzgar, simplemente asumir que tenemos la razón, y Jesús nos muestra una situación de confrontación, pero para la unificación. Jesús nos muestra una confrontación
para mostrar el amor que Dios tiene, o sea, para mostrar una imagen que nosotros no estamos, o sea, a la que no tenemos conocimiento o la que no conocemos. Entonces, muchas personas que nos escuchan en este momento, quiero que lleven de este tema de la controversia lo que justamente José Antonio nos acaba de traer. Jesús nos muestra una imagen de confrontación, pero con amor, una situación donde no hay una condena de la contraparte, sino una búsqueda de la unificación en el amor de Dios. Así que seguimos con la lección y nos vamos al día domingo y entramos a la entrada triunfal. Y ahí tengo una pregunta, José Antonio. ¿Por qué sí, vamos contigo porque es que ya bateaste en la primera, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va en la segunda. Dice, me pregunté esto, ¿por qué si Jesús había sido tan humilde, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿por qué esta imagen de ahora proyectarse como el rey, recibiendo la honra y la glorificación de un líder cuando normalmente había estado, vamos a llamarlo así, bajo perfil? ¿Tú ves esto? ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? ¿Cómo podemos llevarlo? Porque muchas personas que nos están leyendo conocen la historia, han leído la historia, quizás lo ven así y dicen, bueno, ahora pasó de estar profesando el amor de Dios y de repente se monta en un burrito y le gusta pues que le lancen las palmas, que le lancen los árboles, que le hagan cánticos. ¿Es eso así? Pues, Vamos a limpiar esa imagen o mostrar una imagen distinta o mostrar cuál es la imagen que la literatura nos trae. Bueno, yo creo que aquí había varios sentidos, ¿no? Un sentido de cumplir profecía, un sentido pues de eso, manifestarse efectivamente como rey, que nadie se equivocase, que nadie dejase de saber quién era Jesús. Ese Jesús que siempre había dicho, oye, y no digas que soy el Mesías, no digas que lo he hecho yo. ¿Os acordáis de esas sanaciones? Y Jesús diciendo, no lo vayas diciendo por ahí. Aquí era un Jesús que manifestaba públicamente ya toda su condición y aún así sin hacer ostentación, porque no organizó él un desfile. Aprovechó que la gente iba entrando en la ciudad para celebrar la Pascua, cuando encargó que buscasen el burrito, ese burrito que ya sabéis que con Salomón pues era símbolo de la entrada de los reyes, un burrito sin cabalgar, y la gente empezó a proclamar hosanas. Fue una entronización fake, también tenemos que decir, porque Jesús estaba disponiéndose para la muerte y la gente le estaba apuntando al trono. Jesús estaba disponiéndose para, como lo que hablábamos antes con la reflexión de Candela, el plan de Dios siempre es más abarcante, siempre es mayor, siempre es más ambicioso que el que nosotros podamos tener. Jesús estaba por culminar la obra de salvación, estaba por culminar el rescate. Y nosotros, permitidme que nos incluya en toda esta gente que estaba ahí, nosotros estábamos aclamándolo porque queríamos un rey temporal que nos salvase de los malos cristianos, pero los reyes temporales, ¿sabéis qué pasa con ellos? Que mueren. Y por muy bien que lo hayan hecho, luego vendrá otro que lo empeorará. Y aparte, yo también me voy a morir y yo también me voy a enfermar, mientras que el plan de Jesús era mucho más abarcante. Esta acción que hizo Jesús fue una acción de dar visibilidad, pero sin ostentación. ¿Cuánto deberíamos aprender los seres humanos a hacer cosas buenas, cosas grandes, sin ostentación? Jesús iba a hacer la cosa más grande. Y lo que me sorprende del relato es que dice que entró en la ciudad, miró y se fue. Me gustaría, porque a mí esto no me queda, la lección no entra en este versículo, pero para mí es un versículo que se puede exprimir un montón.
Esther, cuéntanos, ¿tú consideras que hay un mensaje allí en esta acción, en este accionar de Jesús, en esta nueva imagen que muestra? Me siento como que estamos narrando una historia y bueno, eso es lo que hacemos realmente, narramos la historia y buscamos esas aristas de la situación. ¿Cómo tú ves esta situación donde Jesús entra y ahora se asemeja la imagen de un rey? ¿Esto cómo puede verdaderamente favorecer al plan de Dios, a lo que venía, a lo que la gente tenía que interpretar de la situación? Voy a hacer una primera respuesta directa. No lo sé. No sé por qué Jesús lo hizo así, ni por qué lo escogió en este momento. Pero voy a seguir con la línea que marcaba José Antonio desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Claro, nosotros sabemos a tiempo pasado. En aquel momento sabemos que lo que empezó a hacer Jesús fue traducido de una forma muy diferente al verdadero objetivo. Un poco lo acaba de apuntar José, en el sentido efectivamente de que él buscaba efectivamente visibilizar una realidad, pero con un resultado muy distinto al que ellos esperaban. Entonces yo empiezo diciendo, yo como humana no lo sé, entonces necesito un poco de ayuda. Necesito abrir el foco. Y cuando abro el foco, mirad lo que nos dice Patriarcas y Profetas con respecto a esto. Es brutal, ¿eh? Leo a Elena White. Yo aluciné con esto y es lo que a mí me responde a esto, ¿de acuerdo? A ver qué os parece. El universo entero se maravilló al ver, estoy abriendo mucho el foco, estamos hablando del universo entero, estaba viendo esto. Se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel, con mayúsculas, que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres, de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Lo que para aquellos israelitas de la época suponía una, comillas, entronización en proceso, para el resto del universo significaba una humillación total. ¿Qué estaba haciendo aquel hombre que podía dirigir? Era Jesús. El universo entero montado en aquella burrita, camino de Jerusalén, camino de la muerte. Fijaos, es una cuestión de perspectiva. Nosotros necesitamos ampliar la perspectiva, porque tenemos una visión tan corta y tan miope del asunto que, claro, nos equivocamos. Y eso es lo que responde a mi pregunta. Yo no tengo ni idea de por qué Jesús hace las cosas, pero esto está ligado con lo que nos decía Candela. Jesús es sorprendente. Jesús utilizó aquel momento para que, como decía antes José, se dieran cuenta de que él iba a tomar las riendas del asunto. Lo que pasa es que de una forma distinta como ellos esperan. Sabes que, comentando con respecto al hecho de que a veces no tenemos respuesta para y menos con la sabiduría que Dios tiene, ¿no? O sea, nuestra sabiduría es muy finita y muchas veces nos muestra imágenes precisamente para que logramos entender algunas situaciones. La misma escritura nos da respuesta a algunas otras situaciones y otras está en blanco y no sabemos o interpretarla o simplemente no habla sobre el asunto. Pero por lo menos el deseo de toda la gente que Elena G. White nos muestra una imagen muy tenue sobre esta misma situación. Nos dice: Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba. Y aquí es cuando por eso que digo algo muy tenue y algo muy puntual, y dice esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. Yo siento que Jesús muestra esta imagen por dos situaciones, ¿no? Una, que la gente estaba esperando eso. Cuando Elena G. White nos habla de que hasta los mismos discípulos querían que llegase este Mesías, que él fuese el Mesías y que este Mesías viniese, como dice José Antonio, a querer liberarlos como un rey terrenal. Creo que el presentarse como un rey le daba cierto nivel de esperanza a tanto sus discípulos como al pueblo de Israel en ese momento. Además está el hecho de interpretar y entender que es el verdadero rey, que es un rey de una patria celestial, de un reino que no es de la tierra.
¿Esto a qué lleva? A que si este rey, porque lo que viene ahora era terrible, lo que viene ahora es terrible. Si este rey, en su máxima expresión, como lo vemos ahí, mostrándose en una situación donde no se había mostrado antes, ahora se humilla para la salvación del hombre, yo siento como que aquí hay una brecha extremadamente grande y Dios está dispuesto a eso. O sea, creo que no hubiese sido lo mismo el mantenerse bajo perfil y de repente un sacrificio. No sé, lo veo así, lo veo como que no hay una magnitud, no hay algo que sea de impacto ante la sociedad de que una persona de un tercero haya un sacrificio. Ahora, cuando vemos una persona que es la esperanza del pueblo, que es ese rey prometido, ese Mesías prometido, y que sacrifica esa posición para la salvación del hombre, creo que es como dice la historia de Patriarcas y Profetas, el universo se maravilla. El universo se maravilla porque este hombre que es rey de todo, creador de todo, ¿sí? Este ser tan especial, ¿verdad?, se humilla para la salvación del hombre. O sea, esto es de impacto, de tremendo impacto. Creo que a lo mejor es una interpretación fuera de lugar, pero cuando leí lo de Elena G. White con respecto a que permitía que el gozo de sus discípulos y del pueblo se pudiera expresar en este momento tan importante como fue la entrada, semejando lo que la profecía había dicho, creo que era necesario. Creo que era necesario como para vislumbrar, para entender a futuro, como dice José Antonio, a lo mejor no entendemos en el momento, pero el plan de Dios es perfecto y tiene unas imágenes que cuando va pasando el tiempo te das cuenta de, oye. Y es más complicado de lo que nosotros pensamos. Sí. Jesús, si leéis bien el relato que nos cuenta la propia escuela sabática, escoge el día exacto. Nos dice que Jerusalén había doblado su población por el tema de la festividad que iban todos a celebrar allí. Por lo tanto, este impacto iba de nuevo a ser multiplicado, porque cada uno, cuando fuese a sus poblaciones de origen, iban a contar lo que estaba pasando. Hay otra tercera intención más, que es la intención de cuando todas las cosas se cumplan, cuando Jesús haya muerto, haya resucitado, de nuevo las mentes volverán a ese momento. Realmente es el rey, no el que nosotros esperamos, sino uno muchísimo más grande. Un sacerdote no en la línea de Aarón, sino en la línea de Melquisedec, o sea, todavía más grande. Por lo tanto, los tiempos de Dios son perfectos, porque lo hace todo no de una forma lineal, con un único objetivo, sino es multiobjetivo, abarcante. Bueno, como es Dios, que lo abarca todo, esa presencia que decía antes la escuela sabática Live, ¿no? Esa manera de ser, lo sé todo, lo planeo todo, no se escapa ningún detalle, no hay nada al azar. Por eso la Biblia se encarga en muchas ocasiones de decirnos, y cuando fue el tiempo, ocurrió tal cosa. Cuando fue el tiempo, se cumplió la profecía. Ese era el momento de hacerlo. Ese era el tiempo de hacerlo. Por el impacto presente, por el impacto futuro también, y por el impacto muy importante, lo que nos recordaba Esther, que decía el comentario anexo a la escuela sabática, esa predicación que también se estaba haciendo a todo el universo. Algo inconcebible, algo como el creador, el sustentador, el rey de reyes, iba camino de su muerte y la gente dando palmas. Que eso es, claro, la gente que estaba ahí en ese momento estaba viendo a un príncipe para ser entronizado y convertirse en rey, ¿no? El universo estaba viendo a una víctima pascual y la gente aplaudiendo. Qué sinsentido, qué absurdo.
Bueno, y nosotros tenemos la dicha de poder estar en el momento del tiempo que nos permite ver todo o gran parte del escenario. Quizás ellos, el reino celestial todavía tiene mayor conciencia de lo que realmente es la situación. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder evaluar este momento tan importante como es la entrada de Jesús a Jerusalén, en ese momento donde justamente empieza ese plan de la muerte de Jesús como objetivo, como esa porción del plan de rescate. Porción que es como que muy importante, ¿no? Ok, vamos con el día lunes y se titula Un árbol maldito y templo purificado. Esta es la parte que Esther dice que es su favorita, ¿no? A mí me llama la atención que la Escuela Sabática Live y la misma lección de Escuela Sabática coloca esta porción del libro de Marcos en el capítulo 11 del 12 al 26 como una historia sándwich, donde coloca una primera historia sobre la higuera, luego habla de la purificación del templo y luego vuelve a hablar del tema de la higuera. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque para mí un sándwich es lo que se come y yo como gordito no logro entender la metáfora. Pero vamos a ver, Esther, cuéntanos, tú que comentaste que esta fue la parte favorita de la lección de Escuela Sabática. Es una de las partes favoritas porque me gusta mucho la escena del tema del templo. Hace unos años, cuando hablábamos de esta escena, hace años ya, ¿no? Muchas de las controversias, volviendo al tema controversial, tenían que ver con la presunta agresividad, ¿no?, de Jesús a la hora de enfocar el asunto de la purificación del templo. Yo recuerdo, incluso en alguna predicación, ¿no?, que se hablaba efectivamente cómo era posible que Jesús perdiera los estribos. Yo he llegado a escuchar esto, y cogiera de repente unos cordajes y empezara a moverlo todo, a levantarlo todo. Claro, cuando tenemos una aproximación un poco más madura a este asunto y somos capaces de entender efectivamente lo que suponía para Jesús que estuvieran ensuciando el templo y que el templo se hubiera convertido en una escuela de ladrones, ¿no?, y en una cueva de ladrones, pues claro, la cosa tiene otro enfoque. Es una de mis partes preferidas porque en un análisis un poquito más profundo del asunto tenemos que empezar, claro, por lo que suponía el templo y lo que suponía para la población en general el momento de acercarse al templo para cumplir con el rito de la expiación, ¿verdad? Entonces, claro, si estamos hablando de la simbología del templo, si estamos hablando de que lo que ocurría en el templo era un tipo de lo que está ocurriendo en el cielo y que allí el pueblo aprendía cómo funciona esto de la salvación, podemos entender la gravedad de aquellos listillos llamados fariseos que se preocupaban y ocupaban de que la gente no pudiera acceder al templo. Cuando tú sabías, por ejemplo, que una familia humilde no podía comprar muchas veces lo necesario para hacer el sacrificio y por lo tanto, por una cuestión económica se le estaba privando de la posibilidad de participar en la expiación, estamos hablando de algo tan grave como de que en el mismo atrio del templo se estuviera impidiendo a la gente acceder a la salvación. Estamos hablando de un tipo, ¿de acuerdo? Pero hasta ese punto operaba esta gentuza de la época. Perdón, pero es que era así. ¿Cómo te atreves a parar, a convertir aquello en un muro, cuando se supone que era la puerta de entrada? A esto me refiero. Era gravísimo. Y yo no me puedo imaginar la angustia de aquellas personas que efectivamente querían cumplir con el ritual pascual, pero no tenían dinero. O resulta que se acercaban, ahora hablamos de la inflación, ¿verdad? Y llegaban al atrio, veían el precio de los animales para los sacrificios y no tenían para, ¿verdad? Y bueno, sabemos que había, no es necesario explicarlo, pues un complicadísimo asunto con esto de los cambios, de los precios, habían convertido aquello en una feria, en un mercado horrible y que impedía a la gente acercarse, a aprender de la salvación y sentirse también partícipes de aquella Pascua. Por lo tanto, cuando Jesús llega allí y se da cuenta de lo que está pasando, bueno, ya lo sabía, ¿verdad? Y de repente entra y dice, se acabó, y hace limpieza. Estamos hablando de un momento maravilloso. Y a mí me encanta, termino con la idea, lo que cuenta Elena White de lo que pasó después. Porque se supone que el atrio, entre otras cosas, era un lugar especialmente diseñado para que hubiera mucha gente en él, pero no aquellos que estaban lucrándose de la indigencia o lucrándose de la humildad de los demás. No. Era un lugar en el que debía haber niños
también cantando, y niños disfrutando, y familias enteras disfrutando de la posibilidad de acceder a la salvación. Y eso cuenta Elena White, que es lo que pasó después. Cuando se fue toda aquella gentuza, cuando aquellos fariseos llevaron y todos aquellos campistas se llevaron el ganado y las mesas y las monedas y todo aquello, ¿sabéis de lo que empezó a llenarse el atrio? De niños y de familias que entraron gozosas al templo. Y esa es la idea. La pregunta yo me la hago: ¿estaré impidiendo yo que la gente se acerque al atrio? ¿Seré yo una de esas que está bloqueando la puerta de entrada? Pues es suficientemente grave como para que Jesús hubiera dicho en aquel momento: basta. José Antonio, ¿cómo te comiste tú este sándwich? Pues este relato, bueno, es muy profundo, porque nos está hablando de la religión como manera de lucrarse, como negocio. Nos está hablando de que los que controlaban todos esos cambistas, todos esos puestos de compraventa de animales, eran los propios sacerdotes. Por lo tanto, sacaban de ahí un buen estipendio, haciendo, pues eso, pues que familias se viesen pues con la economía muy perjudicada a la hora de comprar esos animales, o incluso directamente no poder comprarlos porque estaban totalmente sobrevalorados, ¿no? Y Jesús, yo creo que también quiere expresar una contradicción. ¿Os acordáis cuando los fariseos se escandalizan porque los discípulos tomaban espigas y comían con las manos sucias? ¿Los animales en el atrio producían excrementos o no? ¿El comercio de dinero es sucio? Era una contradicción cuando les decía que diezmaban hasta lo más pequeño, ¿no? Hasta la menta y el comino, pero luego lo grande comulgaban con unas piedras de molino enormes. Jesús estaba poniendo en solfa todas esas contradicciones y venía a expresar que su casa tenía que estar limpia para que todo el mundo pudiese entrar. De hecho, Jesús a sí mismo se proclama como el camino, la verdad y la vida. Y estaban impidiendo que la gente entrase a esa ruta de la vida, que era no otra cosa que la ruta de la expiación, el de presentarse ante Dios pecador, sabiendo que no tienes solución, pero que a través de la sangre de un inocente puedes obtener esa redención. Y me vais a permitir que me retrotraiga un poco, porque a mí lo que siempre me ha sorprendido, desde pequeño leía ese relato y me parecía algo equivocado hay aquí, algo que no entiendo hay aquí, que es el de la higuera. Qué mala leche. Pero el árbol no le estaba haciendo daño a nadie, estaba ahí bien plantadito, había crecido, estaba frondoso. Bueno, hombre, tan poco control tienes de ti mismo que te enfadas y eres como los Bonaerges, que descienda fuego del cielo, ¿no? Pues puede ser una acción un poco paralela. Ahora lo que tenemos que ver es la motivación. Y a mí lo que me dice esa historia es que Jesús no nos ha creado ni nos ha llamado para que vayamos luciendo nuestras mejores galas, nuestra mejor dialéctica, nuestras mejores citas, nuestros mejores títulos, sino para que demos fruto. Esa higuera estaba en su esplendor, estaba verde, el follaje estaba grande, vistoso, además ya sabéis cómo huelen las higueras, ¿verdad? Seguramente con buen aroma. Y cuando entras dentro, ¿qué hay? Nada, absolutamente nada. Quizás esta historia nos dé un poco de pena, porque nosotros en este siglo, final de este siglo XX, principios del XXI, estamos en una línea un poco, tontorrona, y a las cosas naturales pues les damos cualidades humanas, las humanizamos, y ay, pobre higuera, la higuera tenía una función.
cuando Dios crea las cosas, las crea con una función. En este caso era la de alimentar, y la higuera no alimentaba. La higuera no tenía nada. Pero si es que en el texto bíblico dice que no era el tiempo de que estuviesen maduros, pero sí que tenían que estar ya los pequeños retoños, o sea, el anuncio de la cosecha que vendría. Mi pregunta para mí mismo, ahora que soy adulto, ahora que he entendido este relato, es: detrás de mis hojas, ¿qué hay? Detrás de mis hojas hay fruto, o al menos hay proyecto de fruto, hay pequeños brotes que den pues anuncio de lo que va a venir, o he crecido, me he alimentado, me he hermoseado, pero estoy hueco, vacío y no tengo nada que aportar. Y esto un poco sí que tiene que ver con todas las controversias que vienen después, porque después nos estamos encontrando a muchas higueras en la lección. Gente que sabe, gente que ha hecho unas carreras intelectuales estupendas, gente que ha alcanzado posiciones altas en la sociedad por mérito propio, por esfuerzo y también seguramente por mérito familiar, porque eran hijos de quien eran sus estirpes y demás. Y resulta que cuando Jesús indaga un poco, ve que no hay nada. Y no solo por el hecho de ser adventista, no solo por el hecho de tener ciertos conocimientos bíblicos, tenemos garantizado nada. Y esto lo recuerda Jesús con la imagen de la higuera, y nos lo recuerda Jesús luego en esas controversias que han tenido, porque al final eran controversias falaces, no había cosa controvertida, iban a pillar a Jesús. ¿No habéis tenido muchas veces algún intercambio con alguna persona de textos bíblicos, de tal, y al final dice, bueno, pero eso, y te ponen situaciones imaginarias? Tú al final lo que te quieres es escapar, no quieres reconocer, no quieres ver, no quieres profundizar. Lo respeto, está bien, pero no entremos en controversias falaces. Yo también, como decía Esther, estoy muy cansado de las controversias falaces. De los de fuera, cuando te ponen excusas, bueno, es que tal o cual. El hecho es este, lo quieres aceptar bien, si no, pues estás en tu... Pero, ¿y los de dentro? ¿Qué pesados somos los de dentro? ¿Qué aburridores somos? ¿Qué cansinos? Como dicen en Murcia, es una palabra que me encanta, la he adoptado del murciano directamente, porque en mi tierra se dice repugnante. Qué cansinos, qué repugnantes nos ponemos. Y bueno, y ahora vamos a investigar sobre el quinto misterio. ¿Tienes asimilado lo que ya está revelado? ¿Practicas lo que ya está revelado? ¿Vives conforme a lo que ya está revelado? ¿O estás huyendo para adelante para no asumir todo lo que tienes que incorporar a tu vida? Ahí lo dejo, que me he encendido demasiado. Bueno, Esther y José Antonio, hoy yo estoy del lado de la cuarta pared. Yo estoy con la gente de la audiencia que quiere llevarse hoy, una idea distinta sobre la elección de escuela sabática. Y cuando vemos esta idea del sándwich, y con lo que he comentado Esther y con lo que has comentado tú, José Antonio, me voy mucho más claro, porque aquí hay una imagen que se repite en ambas situaciones, y es que en ambas situaciones hay un engaño. Un engaño, ¿pero a quién? Un engaño a esa persona que se acerca. Jesús muestra una situación donde primero hay hambre. Entonces, como hay hambre, así como puedes tener tú, como puede tener cualquiera, Jesús en ese momento tenía hambre y llega a esta higuera que se supone que cuando ya tiene hojas es porque ya tiene frutos, ¿verdad? Entonces, y no tiene frutos. Esto es un engaño para cualquiera. Un engaño para cualquiera. Que llegue a una situación con hambre, que es lo importante, porque la Biblia hace el énfasis en eso. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, aquí hay una necesidad, entras a la higuera y no hay fruto. Esta higuera no cubre la necesidad. Y después nos colocan la imagen del santuario, ¿verdad? Y nos colocan del templo, y en esta tú vas con una necesidad, que es la necesidad de expiación, ¿verdad? Y este templo no puede cumplir con esa necesidad, con la condición en la que está
bajo estos ladrones y esta nueva administración y toda esta cantidad de cosas. Es igual. Es tan parecido a la higuera. Un templo que no puedes tener acceso a él, un templo donde no puedes tener acceso al proceso de expiación, es lo mismo que una higuera sin fruto. Entonces creo que empiezo con lo que ustedes comentan, con lo que leemos en la lección de escuela sabática, a hilar una idea con respecto a por qué Jesús tuvo esta conducta. Como tú dices, Esther, siempre que tocan este versículo, tocan este pasaje de la Biblia, automáticamente uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús se puso así de bravo? Pero entonces cuando empiezas a determinar cuál es la verdadera importancia de la situación donde se estaba, ¿verdad? Y que hay una enseñanza por amor al hombre de la conducta de Jesús. O sea, Jesús preocupado por la necesidad. En ese sentido, permítame cerrar el sándwich también con otros dos paralelismos, porque es el mismo. ¿Quién es el señor del templo? ¿Quién es el señor de la higuera? Porque queda claro también en los dos relatos, ¿verdad? Jesús dice, sécate, ¿no? Maldice a la higuera. Y al día siguiente dicen que alucinaron porque se secó de raíz. O sea, de un día para otro, ¿verdad? No, es evidente que ahí pasó algo extraño. O sea, que la higuera frondosísima, fabulosa, fantástica, secó de raíz. No es que se secaron las hojas, es que se quedó tiesa. Seca, ¿no? Solucionó el problema desde... Sí. Los que tenemos árboles en el jardín sabemos que eso es completamente imposible, que eso no puede ocurrir de un día para otro, ¿no? Bueno, ahí está el señor de la higuera. El creador de la higuera dijo, se acabó, esta higuera no me sirve, y evidentemente es un ejemplo fantástico. ¿Quién es el señor del templo? Bueno, también quedó claro. De hecho, les quedó claro también a aquellos que cuando le miraron no fueron capaces de decir nada. ¿De acuerdo? Nos lo dice el texto bíblico, nos lo incluso amplifica el espíritu de profecía. Vieron tal autoridad en la expresión de Jesús sin que dijera nada, que se dieron la vuelta y se fueron. Nada menos. Entonces, en ambos relatos reconocemos también quién es el Señor de la higuera, quién es el Señor del templo. Y además que está la otra situación, como lo comenta José Antonio, es la importancia o lo reverente que debe hacerse con el tema del templo por lo que implica el templo. El templo es como la analogía del plan de salvación, y creo que toda esta situación, y justamente a vísperas de la muerte de Jesús, o sea, de un punto tan importante como es el sacrificio, tener desfigurado el plan de salvación por todos esos cambios que ocurren para precisamente se dé esta situación en el atrio, creo que no era el momento, no debe ser así. O sea, creo que la indicación contundente de Jesús con respecto a esto es que se estaba perdiendo lo que verdaderamente era el proceso de salvación, no el templo físico como tal, sino lo que representaba el templo, representaba el templo para la humanidad, porque el templo se destruye y ya, listo. Pero ¿qué es verdaderamente el templo? ¿Qué significa ese proceso de salvación? Es la analogía de la salvación, y esto está siendo manchado totalmente y justamente en la víspera del sacrificio. O sea que creo que tenía que ser de esa forma la forma de solucionar el volver a limpiar la cara del templo. Porque como tú dices, Esther, al otro día ya había alabanza, el pueblo tenía acceso a ese plan de salvación. Ahora, seguimos con el día martes 27 de agosto y dice, ¿quién dijo que podías hacer eso? Y creo que ahora estamos entrando como que empezaron con actos de controversia, ¿no? Y de repente ya entramos a la candela entre la controversia, la discusión con las contrapartes, ¿no? Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo ya te encontraste aquí en la candela y dijiste, bueno, nada, aquí sí fue como Jesús mostró cómo deben hacerse las cosas? A mí lo que me gustaría destacar de este relato y de los otros que vienen a continuación es el tema de la intención. Aquí vamos a hacer la como historia, aquí tenemos la historia de los viñadores, del alquiler, pero puede ser cualquiera de las otras preguntas que le plantearon a Jesús. Es la intención. ¿Con qué intención te acercas tú? Me vais a permitir que
que pase por encima de estos sabios de la ley y que lo lleve a nuestro terreno, a nuestra época. ¿Con qué intención nos acercamos nosotros a Jesús? Con la intención de, bueno, es lo que me enseñaron de pequeño, estoy cómodo aquí, estoy bien, ya está. Con la intención de, como en otros sitios no me hacen caso, pues la iglesia es un sitio muy idóneo y muy propicio para que se den liderazgos bastante tóxicos, gente que no pincha ni corta en otros sitios, pincha y corta aquí. ¿Cuál es nuestra intención? Si tu intención es, por muy confrontado que estés a Jesús, obtener la verdad, Jesús te va a responder. Si tu intención es hacer un paripé, un numerito, no vas a obtener ningún rédito espiritual. Es más, posiblemente creyendo que estás bien, estés destituido de la gracia del Señor. Por eso tenemos que estar introspectando a nosotros mismos, haciendo esa introspección, diciendo, ¿qué quiero obtener? ¿Quiero obtener más a Jesús dentro de mí? ¿O quiero que mi ego, quiero que mi conocimiento, quiero que mi poder, quiero que mi influencia sea manifiesta? Si es lo segundo, bueno, pues seremos como esa higuera, que parece que es hermosa, pero al final no es absolutamente nada. Si es como lo primero, seguramente seremos como esos seguidores de Jesús que fueron escogidos de lo más necio, de lo más bajo, de las clases menos favorecidas, y estemos más cerca de la gloria de lo que pensamos, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Caminar con Jesús. Esther, como dijimos al principio que no íbamos a caer en el punto de la controversia o la calidad de respuesta, él me dijo y yo le dije y tú me dijiste y todos nos dijimos, sino que vamos a plantear la naturaleza de la controversia. ¿Cuál fue el papel de Jesús en poder llevar sabiduría a estas personas que venían en controversia a las enseñanzas que él daba? ¿Cómo? Porque es que también, como estamos en cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ya se nos está cortando y creo que pudiéramos no caer en el fondo, como lo comentaste al inicio, sino ¿cuál fue ese papel de Jesús en la controversia? ¿Obtuvimos algo? ¿Tenemos algún beneficio de las respuestas que Jesús nos dio? ¿La forma de responder de Jesús tiene nos enseñó algo adicional? Desde luego que sí. Ocurre una cosa, Jesús nos respeta mucho más de lo que nos respetamos nosotros mismos. Si pretendes entrampar a Jesús, que sepas que Él te va a tratar con mucho más respeto. Y además sabe que eres inteligente. Las respuestas de Jesús apelan a la inteligencia de aquellos que le están haciendo la pregunta, ¿cierto? Ah, tú no lo sabes. Creo que esa ha sido su herramienta más importante, el incitar al pensamiento de esa persona que le pregunta. Pues tú eres inteligente, ¿verdad? Bien, Jesús conoce tus intenciones, pero apela a tu inteligencia, apela a tu sentido común, apela a tu capacidad de responderte a ti mismo muchas veces cuando estás buscando una respuesta que no te conviene, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que estás buscando? Aquellos que buscaban entrampar a Jesús se fueron por donde vinieron porque no pudieron entramparlo. Porque entre otras cosas lo que él hizo fue confrontarles con su propia intención y confrontarles con su propia pregunta. No, respóndete tú. La respuesta ya la sabes. ¿Qué pretendes que te diga? ¿Ah? Pero claro, cuando a veces estás buscando que Jesús te responda a otra cosa, claro, pues te encuentras también con tu propia realidad. Pero la idea es que él sabe lo que pensamos, sabe que tenemos capacidad para decidir también muchas veces la respuesta a la pregunta y apela a nuestro sentido común, apela a nuestra inteligencia. Jesús trata a todo el mundo con un extraordinario respeto, a todo el mundo, y trató con extraordinario respeto a quienes le insultaban, y trató con extraordinario respeto a aquellos personajes que buscaban entramparle en privado y también en público, porque muchas de estas preguntas se hacían en público, y además conseguían confundir a otras personas. Con lo cual esas respuestas que Jesús les daba ayudaban también a los demás a seguir pensando, a seguir reflexionando. Y esta es la idea. Muchos se fueron por donde vinieron,
Pero otros volvieron a preguntarle y otros, efectivamente, siguieron preguntando porque buscaban la verdad. ¿Qué es lo que estábamos buscando nosotros? ¿Estás buscando que Jesús te responda lo que quieres escuchar? ¿O estás preparado para la sorpresa que te va a dar cuando te responda la verdad? Bueno, pues esas preguntas también nos las tenemos que hacer hoy. Yo, con los diferentes escenarios de esta gente con diferentes intenciones viniendo a preguntarle a Jesús como para generar controversia y como tú dices, para confundir, no solo para acusarlo y condenarlo, sino inclusive para confundir a todas aquellas personas que estaban escuchando, porque una de las cosas que a ellos les afectaba era el tema de que Jesús estaba arrastrando una cantidad de personas y ellos necesitaban como bajarlo de ese peldaño para que, esta es la persona que ustedes siguen, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención dos cosas con respecto a Jesús. Uno, el que no usó argumento, sino que determinaba la inteligencia de la persona de la inteligencia de la persona que le pregunta, para que él mismo asumiera una conclusión que lo hacía inclusive más cercano a Jesús, ¿verdad? Porque como le pasó al escriba, ¿verdad? Que después que escuchó a Jesús dijo, oye, o sea, después que tú me haces ver que lo que yo sé es lo que tú aplicas, o sea, se acercó más a Jesús, ¿no? Entonces, usando la propia inteligencia de estas personas, crear un pensamiento que le favoreciese a unirse más al amor de Dios. Y lo otro es la transparencia. Si nos damos cuenta a lo largo de las diferentes situaciones, Jesús usaba la escritura. Es como decir, pero es que lo que tú me preguntas está allí. O sea, lo que tú me preguntas lo sabe todo el mundo. Lo que tú me preguntas está visto para todos. O sea, yo no te voy a dar una respuesta que solamente satisfaga tu necesidad de sabiduría. No. Es que esto está aquí para que todo el que tenga ojos lo vea, todo el que tenga oído lo escuche. O sea, la transparencia del mensaje de Dios, de las respuestas de Dios, creo que no hay un ejemplo o una analogía con respecto a eso, porque es como siempre usó la escritura porque es que la sabiduría está allí. Así que nos queda muy poco tiempo para bajar al templo. Creo que vamos a despedirnos por el día de hoy, la lección de escuela sabática. Me voy súper nutrido. Gracias, José Antonio. Gracias, Esther. Y en representación de la gente en Venezuela que nos escucha a través de Omega 97.3 y todos aquellos que nos ven a través del canal de How Media Murcia, estamos contentísimos el día de hoy y nos recargamos el día de hoy en la edición número 360 de este programa La Iglesia en Casa con la lección de escuela sabática. Ahora vamos a ir al templo y luego nos veremos nuevamente en la zona mixta, junto al predicador del día de hoy.